Gerard Piqué reacciona al discurso de Shakira y deja muy claro lo que piensa de ella. Es que de verdad, tomar por culo, a mí me la vas a hacer, venga. Nuevamente, la cantante colombiana ha aparecido en las pantallas de toda España, el país donde fue feliz una buena parte de su vida, pero que se tornó un infierno durante la recta final, tras su separación con Gerard Piqué, aunque como bien sabemos, fue esta ruptura la que le sirvió como una gran fuente de inspiración para volver a la industria musical por todo lo alto. Tal y como se venía anunciando desde hace días, la barranquillera iba a hacer una aparición estelar en los 40 Music Awards, los premios de los 40 principales, y es que Shakira era una de las invitadas premiadas y más grandes protagonistas de la noche, donde a pesar de no acudir presencialmente y hacerlo de manera virtual desde Miami, no dejó de robarse el show y deslumbrar con su brillo propio a todos sus fanáticos, como viene siendo habitual en ella. Junto al piano y con un look elegante, la artista ha deslumbrado a todo el mundo cantando en directo Acróstico, su tema más emocional y dedicado a sus pequeños amores, Milan y Sasha, logrando que el público aplaudiera y vitoreara el momento tan emotivo que vivieron a través de la pantalla. Aprender a perdonar estos sabios, que solo te salga amor de sus labios. Si las cosas se dañan, no se botan. Fue la propia Shakira quien horas más tarde subió la actuación a sus redes sociales y rápidamente la caja de comentarios se llenó de halagos y buenas palabras para la colombiana por parte de los internautas. Pero esto no es lo que nos atañe el día de hoy, sino más bien la reacción que ha tenido Gerard Piqué a toda esta situación, pues por primera vez el exjugador del Barcelona ha demostrado que su más reciente tuit está dirigido exclusivamente a Shakira, y esta vez no tiene excusas para negarlo. Tal y como se ha mencionado, los 40 Music Awards se celebraron en España, concretamente en Madrid, por lo que el programa fue retransmitido en todas las televisiones del país, permitiendo que muchas familias españolas disfrutaran de las actuaciones de sus artistas favoritos. ¿Y quién vive también en España? Efectivamente, Piqué, quien por supuesto que no podía quedarse sin generar contenido y desatar una nueva polémica, subiendo una vez más una imagen de una ave fénix a sus redes sociales. Son muchos los que dicen que Piqué no reacciona, que Piqué no habla nunca de Shakira y que por tanto siempre es ella quien parece no superar la ruptura al no dejar de sacar temas en contra de su ex. Pero realmente Piqué sí que da declaraciones a través de sus tweets, pues algo que ha llamado mucho la atención es que ya son 5 las veces que el exjugador ha publicado la imagen de un ave fénix. 5 las veces que ha reaccionado con dicha imagen a momentos en los que Shakira le han dado un premio, ha sacado una canción o ha concedido una entrevista, demostrando que este hábito ya es costumbre en él. La primera vez que sucedió, el mismo Ibai Llanos salió a defender al exfutbolista, diciendo que ese ave fénix no era por Shakira, sino por Ferran Torres. Además utiliza O sea, pero esto es por lo de Ferran Torres, ¿no? Tal vez incluso el resto de momentos en los que Piqué ha tuiteado la imagen del ave fénix hayan sido pura coincidencia, pero esta vez ya no hay excusa que valga, pues ha sido demasiado evidente, ya que esa noche ni Ferran Torres ni la selección española tenían partido, y además ha subido la foto en el mismo momento en el que Shakira daba ese emotivo discurso en televisión después de recibir el premio. ¿Pero por qué decimos que esta reacción ha sucedido en el mismo momento en el que Shakira daba el discurso? Pues bien, tal y como podemos ver en su tuit, la hora de publicación es las 10:48 de la noche, y si luego vamos a la cuenta de los 40 principales, vemos que el discurso fue subido a las 10:56. Sin embargo, es obvio que el vídeo se subió a redes sociales unos minutos después de ser emitido en televisión, por lo que todo apunta a que Piqué estaba muy atento a lo que su expareja hacía y que mientras ella recibía el premio correspondiente, él publicó ese tuit como respuesta. Una enorme casualidad que realmente no es tan casual, pues bien parece que Piqué tenía la televisión encendida en ese momento y estaba viendo en directo lo que Shakira hacía, publicando la imagen en el momento adecuado, pues quizás incluso tenía preparada la foto en la galería de su móvil dada la rapidez con la que la subió. Sin embargo, en el tuit ya no pone nada más, y muchos han llegado a pensar que esto es una forma de dar la razón a los fans de la colombiana, pues muchas veces hemos dicho que Shakira es como un ave fénix que ha tenido que resurgir de sus cenizas. Es decir, el ave fénix es ella, no Piqué, quien en lugar de resurgir parece que se hunde más y más. Y es probable que con esto el exfutbolista nos esté dando la razón, pues cada vez que la colombiana recibe un premio o deslumbra en una actuación, él responde al acto publicando una imagen del ave fénix, aunque también podría ser una manera de defenderse y autoconvencerse de que él es realmente la víctima y quien ha tenido que salir adelante. Sin embargo, son muchos los comentarios que ha recibido dicha publicación, y si bien varios de ellos critican a Piqué y le llaman de todo, la gran mayoría sigue esa línea que ya te hemos comentado, la de que realmente Gerard cree que Shakira es ese ave fénix. Si bajamos a lo largo de los tweets, podemos ver comentarios como este en el que aparece la imagen del fénix pero siendo sustituido por Shakira, como diciendo que el ave fénix es ella, o este otro que dice:
¿Por qué siempre publica cuando Shakira tiene una presentación o premio? Ya es demasiada coincidencia. Y claro que lo es, pues no ha pasado 1 o 2 veces, ni siquiera 3, sino que ya van 5. Otro de los comentarios decía: Shakira representa la ave fénix, símbolo de resiliencia, la megaestrella que triunfa y brilla donde quiera que va. Tú eres como una ave depredadora, que da en caza y se alimenta de otros. Como dando a entender que él es el ave depredadora porque se alimentó de Shakira y le sacó partido de sus negocios gracias a ella. Como vemos, muchos son los comentarios que siguen esa línea, y no es para menos después de que sean 5 veces las que ha publicado dicha imagen. Dando pie a pensar que esto es una manera de decir sin hablar lo que todo el mundo sabe, que es Shakira quien ha renacido de las cenizas y no al revés, pero que no es capaz de decirlo verbalmente, pues aunque reconocer que su ex lo está haciendo bien le daría puntos de madurez, él prefiere mantenerse callado y reconocerlo de una forma más sutil, o al menos eso es lo que da a entender. No sabemos si Piqué volverá a tuitear una imagen en lo que parece ser una derrota silenciosa a favor de Shakira, pero por lo pronto debemos esperar a los próximos premios que están por llegar. Quizás suceda el próximo 16 de noviembre, cuando la colombiana arrase en los Latin Music Awards en Sevilla. ¿Y tú qué opinas de la imagen de Gerard Piqué? Déjanoslo saber en los comentarios y síguenos para más vídeos.